Buenas tardes, profesora Alejandra de Fátima Centurión Mendoza. Soy integrante del grupo que nos toca exponer esta vez. Nuestro trabajo de exposición consta sobre el informe final. El tema de desempleo en el Perú a raíz de la pandemia COVID-19. Con mis compañeros Carlos Malvin Hidrogo Villalobos y Miguel Ángel Malca Morales. Entrando a mi exposición sobre nuestro trabajo de investigación sobre el desempleo en el Perú a raíz de la pandemia COVID-19, vamos a sintetizar sobre este tema. Introducción. La pandemia COVID-19 ha sido un acontecimiento sin precedentes que ha tenido un impacto significativo en todos los aspectos de la sociedad, y a la economía no ha sido la excepción. En caso específico del país, esta crisis sanitaria mundial ha llevado una serie de desafíos y cambios profundos en el mercado laboral. El objetivo de este tema, El objetivo es analizar el fenómeno de desempleo en el Perú a raíz de la pandemia COVID-19. A través de lo largo de investigación se explorará cómo ha prolongado el virus, la restricción de implementación para el contenerlo y los efectos colaterales han contribuido a la disminución del desempleo y el aumento de la tasa de desempleo en el país. Bueno, entrando más a nuestra exposición, a través de este estudio de política gubernamental y programa de empleo, implementamos para mitigar el desempleo. Se evaluará su efectividad y se identificarán posibles áreas de mejora. Además, se consideran las lecciones aprendidas y perspectivas para la recuperación económica en el futuro mercado. Además, vamos a ver sobre nuestro desarrollo, determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. El fenómeno económico se desempeñó en el país a raíz de la pandemia COVID-19. Puede realizarse con varias escuelas económicas y teorías. En este sentido, algunas de estas escuelas que nos ayudan serían las siguientes: el keynesianismo. Otro punto, otra escuela también sería el monetarismo. Además, sobre esto teníamos que explicar también los conceptos de la economía estudiados en clase, se relacionan con el fenómeno económico. El fenómeno económico del Perú a raíz de la pandemia del COVID-19 se relaciona con varios conceptos estudiados en clase de la economía. A continuación se explicará algunos de estos conceptos. Oferta y demanda laboral. La oferta laboral, población activa, la tasa de participación, la educación y la capacitación. En todo esto vamos a hablar un poquito de cada uno. Sobre la población activa. La oferta laboral está determinada principalmente por la población activa, que incluye a todas las personas de la edad de trabajar que están disponibles, dispuestos a participar en las fuerzas laborales en el Perú. La tasa de participación. La tasa de participación es la proporción de la población activa con respecto a la población en la edad de trabajar. El último punto, educación y capacitación. La oferta laboral también está influenciada por el nivel de educación y capacitación de la fuerza laboral en el Perú. Bueno, le doy paso a mi compañero Carlos Hidrogo, que tiene que exponer el siguiente paso. ¿Cómo está, profesora Fátima Centurión Mendoza? Le saludo a Carlos Hidrogo Villalobos. Siguiendo el tema de la exposición sobre el problema de COVID-19, afectó bastante a la demanda laboral. Son 3 puntos importantes ahí. Tenemos al crecimiento económico y empleo. La demanda de trabajo está estrechamente relacionada con el crecimiento económico del país y la creación de empleos en diferentes sectores. Tenemos a sectores económicos. La demanda laboral varía entre los diferentes sectores económicos. Por ejemplo, durante la última década
El sector de servicios, la minería y la construcción han sido importantes generadores de empleos en el Perú. En la tercera tenemos la informalidad. Es importante mencionar que una gran parte significativa del empleo en el Perú se encuentra en el sector informal, lo que significa que los trabajadores no están protegidos por la seguridad social y laboral. Esto puede tener implicaciones para la demanda laboral y la calidad de empleo en el país. Es importante que el gobierno y los actores del mercado laboral trabajen para mejorar la empleabilidad de los trabajadores, promover una economía diversificada y establecer políticas que fomenten la creación de empleo sostenible y de calidad en el Perú. Economías que se respeten a lo largo del tiempo, aunque su duración, intensidad y causas pueden variar. El desempleo está estrechamente relacionado con el ciclo económico que incluye las fases de recesión y recuperación. La pandemia provocó una recesión económica en el Perú, lo que afectó negativamente al empleo y llegó a una mayor tasa de desempleo en el país. En política fiscal y monetaria, durante la pandemia el gobierno peruano implementó diversas políticas fiscales y monetarias para hacer frente a la crisis. Estas políticas tuvieron un impacto en el empleo, ya que las medidas de estímulo económico y las ayudas a empresas y a trabajadores afectados puede haber contribuido a mantener o recuperar empleos a ciertos sectores. Tenemos también el desempleo estructural versus el desempleo cíclico. El desempleo estructural se refiere a desajustes entre las habilidades de los trabajadores y las demandas del mercado laboral a largo plazo, mientras que el desempleo cíclico es el resultado de fluctuaciones económicas a corto plazo. La pandemia podría haber exacerbado tanto el desempleo estructural como el cíclico. Elasticidad de empleo. La elasticidad del empleo se refiere a la sensibilidad de la demanda de trabajo a cambios en el crecimiento económico o en la producción. Durante la pandemia, ciertos sectores con una alta elasticidad del empleo, como el turismo y la hostelería, experimentaron una disminución más pronunciada en el empleo debido a la reducción de la demanda y las restricciones impuestas para contener la propagación del virus. Capital humano. El concepto de capital humano se refiere a las habilidades, conocimientos y experiencias que poseen los trabajadores. La pandemia puede haber afectado la empleabilidad de ciertos trabajadores, ya que algunos sectores y ocupaciones requerían habilidades diferentes debido a los cambios en la demanda y en las prácticas laborales. El capital humano también es fundamental para la innovación y el progreso tecnológico. Cuanto más capacidades y educadas sean las personas, más propensas estarán a generar nuevas ideas, desarrollar tecnologías avanzadas y contribuir en el desarrollo de la economía y la sociedad. Analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico. La pandemia del COVID-19 ha tenido... Bueno, profesor, hasta acá acabó mi exposición. Le paso a mi compañero Miguel Malca. Profesora, muy buenas noches, buenas tardes. Siguiendo con nuestra exposición, profesora Alejandra de Fátima Centurión Mendoza, siguiendo con la exposición, analizar desde la perspectiva microeconómica del fenómeno económico. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la economía global y en el Perú. No ha sido excepción uno de los efectos más significativos. Ha sido aumento y desempleo debido a las restricciones y cierres impuestos para contener la programación del virus. En esta investigación se analizará el fenómeno del desempleo en el Perú durante la pandemia desde una perspectiva macroeconómica, su examinación y tendencias. Los análisis macroeconómicos permitirán comprender y mejorar la magnitud del impacto del desempleo en el Perú durante la pandemia y cómo este fenómeno ha incluido la dinámica económica del país. Asimismo, se buscará identificar posibles medidas de la política. El análisis del fenómeno económico. El desempleo en el Perú desde una perspectiva macroeconómica implica examinar cómo este problema afecta a toda la economía del país y cómo
y como está relacionado con otras indicaciones en variedades económicas. En este sentido, a continuación se presentan algunos aspectos importantes a considerar. 1. El crecimiento económico. El desempleo tiene un impacto significativo en el crecimiento económico de un país. Durante la pandemia de COVID-19, las medidas de contención y las restricciones impuestas para frenar la propagación del virus. 2. Inflación de la tasa y desempleo también puede influir a la inflación de un país. Durante la pandemia, la disminución y la demanda agregada del menor producción. 3. Política fiscal y monetaria. Desde una perspectiva macroeconómica, las políticas fiscales y monetarias adoptadas por el gobierno tienen un papel importante en la gestión del desempleo durante la pandemia, de implementar medidas y de estímulo fiscal. 4. Sector extremo. La pandemia del COVID-19 también afectó el comercio exterior y las exportaciones. 5. Desigualdades de grupos vulnerables y análisis macroeconómicos. Debe considerar las investigaciones sociales, económicas que existen. 6. La resiliencia económica. El análisis macroeconómico también puede evaluar la resistencia económica del país frente a los eventos interesados. Analizar desde las perspectivas microeconómicas y fenómenos económicos. El desempleo en tiempos de pandemia en el Perú ha sido un fenómeno económico de gran relevancia que ha afectado a los millones de trabajadores y ha generado importantes desafíos para el país. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes económicos. Mediante los análisis de la oferta y la demanda laboral, las decisiones de contrataciones y despidos, así como las adaptaciones de los trabajadores y las políticas implementadas, buscamos comprender las causas y consecuencias del desempleo en tiempos de pandemia en el Perú. El análisis desde las perspectivas microeconómicas del fenómeno económico del desempleo en el Perú a raíz de la pandemia del COVID-19 se centra en examinar cómo las decisiones y comportamientos de decisiones y las empresas trabajadoras afectan la oferta y la demanda de trabajo en el mercado laboral. A continuación, se presentan algunos aspectos claves y considerar desde esta perspectiva. Mercado laboral, elasticidad en salarios, búsqueda de empleo, contratación y depósito de empleo desde las perspectivas microeconómicas, sectorialidad. Conclusiones. El impacto significativo en el mercado laboral. La pandemia del COVID-19 tuvo un impacto desabastecedor en el mercado laboral peruano, llevando a un aumento considerable de la tasa y desempleo debido a las restricciones de cierre de empresas para contener la programación del virus. Sectores más afectados durante la pandemia. Algunos sectores como el turismo, la hotelería, el comercio, la minorista y la construcción fueron particularmente golpeados, a lo que construyó a una mayor pérdida de empleos y la decisión de actividades económicas en el ámbito. Desafíos para la recuperación económica. A pesar de las medidas implementadas, la recuperación de empleo en el Perú después de la pandemia se presentó como un desafío de largo plazo. La reactivación económica requiere un empleo medidas gubernamentales. Para limitar el desempleo, el gobierno peruano implementó diversas políticas y estimuló económicas de programas de apoyo a trabajadores y empresas para contrarrestar los efectos y desempleo. Desafíos para la recuperación. La pandemia del COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado laboral peruano, generando un aumento
en la tasa de desempleo y afectando de manera desigual a ciertos sectores de grupos vulnerables. La recuperación económica y la reducción sostenible de desempleo son desafíos que requieren un enfoque integral y sostiene por parte del gobierno y la sociedad. Eso es todo, profesora. Hemos hecho un estudio, justamente un trabajo grupal entre los otros compañeros y me despido. Muy buenas tardes.